esta diapositiva se resume bastante bien la forma en que tenemos de enfrentar a esta entidad y cómo es que podemos ciertamente ayudar a controlar mejor a estos pacientes, con el fin de que esos daños que ocurren en el tiempo o sucedan muy espaciados o finalmente no vayan a ocurrir, ¿no? El ideal sería que no suceda. Lamentablemente es una enfermedad crónica en donde la mayoría de veces solo enlentecemos la progresión de la enfermedad, pero teniendo al individuo con más años de actividad útil, como la mayoría de nosotros quisiéramos tener en algún momento. Entonces, sitios anatómicos donde podemos trabajar, en otras palabras, para controlar la presión arterial, todo lo que hemos detallado está resumido aquí. Vasos de resistencia, porque este es un actor involucrado otra vez en lo que es presión arterial. No se olviden, por favor, presión arterial, usted ya sabe que es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Entonces, aquí estamos manejando resistencia vascular periférica. Yo puedo trabajar con ella. Ya sé quiénes son los actores involucrados. Ya sé que el simpático estimula la vasoconstricción. Ya sé que la angiotensina 2 induce también la vasoconstricción en el músculo liso vascular. Ya sé que óxido nítrico favorece la relajación del vaso. Entonces, ya directamente sé con quiénes yo podría bloquear o de repente estimular para que esta resistencia esté disminuida y con eso también mejorar la presión arterial del paciente. El otro, vasos de capacitancia. Evidentemente acá va de la mano mucho con el componente asociado al gasto cardíaco, referido ya a la precarga en lo que es volumen stroke y frecuencia cardíaca, que es el otro. Volumen stroke precarga, va aquí. Volemia, ¿no? ¿Cuál es el volumen de sangre que tiene el individuo? Más precarga, más volemia, más trabajo para el corazón. Evidentemente sube la presión arterial. Podría trabajar también con ellas. La contractilidad, evidentemente, ¿no? La bomba cardíaca. Otra de las variables relacionadas al gasto cardíaco. Si trabajo con contractilidad, evidentemente puedo, al limitarla o al disminuirla, hacer que el volumen stroke disminuya y con esto también afectar a que la presión sea mejor controlada. El otro ya viene con el componente renal, el que es blanco del simpático, pero también por sí solo puede ciertamente favorecer que haya una mayor o menor volemia y con esto una mayor o menor precarga y también con esto llevar a que haya una mayor o menor presión arterial. Sabiendo que uno de sus mediadores, este de aquí, es un potente vasoconstrictor. Por tanto, su bloqueo también podría llevar a que nosotros controlemos mejor a aquel individuo que es hipertenso. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer acá es trabajar con los dos actores con los cuales se genera una presión arterial en aquel individuo en donde esta presión está en valores incrementados. Para esto, nosotros podemos no solamente conformarnos con afectar uno de estos lugares, podemos trabajar con 2, 3 o más sitios de acción para poder controlar mejor la presión arterial. Van a haber pacientes en donde trabajando solamente con uno de estos actores, resistencia, volemia, contractilidad o a nivel del sistema renino, angiotensina, aldosterona, se consigue controlar la presión arterial. Sí, pero hay otros individuos en donde tenemos que asociar dosis altas por un lado y 2, 3, 4 medicamentos para mejorar el control de la presión arterial. Saber también que pueden producirse efectos de interferencia en relación a los mecanismos que regulan la presión arterial. Sí, porque normalmente estos mecanismos que queremos controlar farmacológicamente hablando son mecanismos de compensación, son mecanismos de ayuda que nosotros necesitamos en caso de exista peligro. Entonces, al momento que yo los bloqueo, podría inducir la aparición de algunas señales de riesgo para el paciente cuando él tenga que defenderse de otra situación de estrés. Porque sé que aquí, lógicamente, los sistemas de activación se activan porque hay una necesidad de la economía para que estos estén activados. Algo adicional a esto está en que muchas de las vías de señalización se concentran a nivel ganglionar. Si recordamos al simpático, antes de que llegue la neurona audiana, hace sinapsis la neurona preganglionar con la postganglionar a nivel de este ganglio, en donde se liberan también neurotransmisores. Entonces, podría también aquí ocurrir algún tipo de bloqueo de la señalización. Y con esto, a nivel periférico, afectar a todas las dianas. Eso también es importante de poder reconocer. Saber que cada una de estas dianas expresa diferentes receptores. Ya sé que hay un dominio beta 1 en corazón, beta 1 en riñón, alfa 1 a nivel del lecho vascular arterial, ¿no? Entonces, si yo indico una droga que bloquea el simpático, puedo hacerlo en forma no selectiva, va a afectar a todos los receptores. Pero quién sabe, quisiera solamente que afecte a un receptor
que yo necesito controlar puede ser un beta 1 para que el efecto no sea tan evidente ni que interrumpa alguna vía de compensación que habitualmente la economía necesita. Eso también tenemos que aprender a valorar, la selectividad, para poder favorecer esto. Entonces, la mayoría de fármacos que nosotros utilizamos son fármacos de acción periférica, sobre las zonas dianas, sobre el corazón, sobre el lecho vascular, sobre riñones. Pero hay otro conjunto de drogas que trabajan a nivel neuronal, a nivel de las vías de liberación de los neurotransmisores que se puedan necesitar para estimular finalmente a esa célula diana. También hay que reconocer que en algún momento esos fármacos se podrían utilizar. Entonces, ya concentrados en controlar la presión arterial, podemos usar fármacos diuréticos, bloqueo del simpático, algún fármaco que tenga efecto vasodilatador o bloquear la producción de angiotensina 2 a través del manejo del sistema renina-angiotensina. Entonces, empecemos rápidamente con los antihipertensivos que trabajan con volemia, que trabajan con precarga, los diuréticos. Saber que continuamente hay un volumen de sangre que ingresa a los riñones y aquí se enfrenta a la unidad funcional que es el glomérulo renal, el cual a través de una arteriola aferente permite generar presiones suficientes para llevar a producir un ultrafiltrado. Saber que aquí existe un componente harto importante que es el aparato yuxtaglomerular, que está sensando el volumen de sangre que llega, el volumen de sangre, de líquido que se encuentra a nivel tubular o alguna estimulación sistémica. Hemos visto que las células JG expresan receptores beta 1 para que el simpático pueda influir en él. Saber que muchos de los productos que se van a generar aquí, angiotensina 2 sobre todo, angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor sistémico, coge la arteriola eferente a la eferente e induce su vasoconstricción. ¿Para qué? Para aumentar la presión hidrostática y producir más ultrafiltrado. Ese rol cumple la angiotensina 2 a este nivel, pero fisiológicamente hablando, cuando lo vamos a bloquear, podríamos inducir que cuando haya necesidad, esta respuesta no se vaya a dar. Por eso la interferencia siempre debe definirse. Saber que cuando ocurra una afección de la arteriola eferente, recuerden que de la eferente nacen los vasos sanguíneos que alimentan a la red de túbulos renales. Entonces aquí también podemos afectar la función de las células tubulares. En algún caso, la absorción de algún compuesto o la secreción que se puede necesitar. Entonces, importante también considerarlo cuando utilizamos terapia diurética. Bien, empecemos por un diurético harto conocido y muy utilizado en el manejo del paciente hipertenso. Cuando uno detecta un paciente hipertenso, hay recomendaciones de manejo. El paciente ya es hipertenso, entonces, ¿qué le doy? Las guías de manejo internacional a lo largo de los últimos 15 años por lo menos, establecen que a un paciente nuevo hipertenso, de primera intención, medidas higiénico-dietéticas. Dieta baja en sal, que haga actividad física sometida al daño que puede haberse encontrado o no, pregunta que nos hacía hace un instante. No controla la presión arterial, vamos a bajar de peso en el caso fuera un paciente obeso, es importante también esto. El segundo componente ya es fármacos, y de los fármacos nos dicen, utiliza un diurético tiazídico. Diurético de la familia de las tiazidas. ¿Ya? Este es uno de ellos, ¿no? Un diurético tiazídico, cuyo lugar de acción está casi definido a nivel del tubuli distal. ¿Y qué es lo que induce aquí? En amarillo es el tubuli, en rojo lógicamente es un capilar peritubular. Entonces, normalmente el sodio que está presente al nivel de la luz del tubuli es reabsorbido. ¿Qué es lo que hace el diurético tiazídico? Inhibe la reabsorción del sodio. Si no se reabsorbe el sodio se queda en la luz tubular, jala agua y se va con él. Entonces, ¿qué estamos afectando acá? Volemia. Estamos afectando la volemia, estamos afectando la precarga. Entonces, bajando la precarga, bajamos volumen stroke, por tanto, bajamos presión arterial. Muy bien, este dato es importante, ¿no? ¿Cómo actúan los diuréticos tiazídicos? Muy bien, como no dejo que el sodio se reabsorba a este nivel, algunos individuos, como no hay sodio que se recupere, en otras palabras, pueden mostrar una reducción del sodio en sangre. Puede inducir hiponatremia como un efecto colateral. La mayor cantidad de sodio que ahora se ofrece a nivel del túbulo colector, más lejos del distal donde actúa esta droga, puede favorecer que
por intercambio con potasio, ahora también perdamos potasio. ¿Y qué inducimos en esos pacientes? La aparición de hipocalemia. Recuerden que el sitio de acción del diurético tiacídico es a nivel del túbulo distal. Solo allí evita que el sodio se reabsorba. Más sodio a nivel del túbulo colector se intercambia con potasio, pierdo potasio. Entonces, esta es la explicación por la cual estos pacientes podrían presentar hipopotasemia y por el efecto más comprometiendo el túbulo distal, la hiponatremia. Muy bien. Otro aspecto importante asociado a los diuréticos tiacídicos es que pueden inducir la aparición de hiperuricemia. Hiperuricemia, al favorecer que haya una mayor reabsorción de uratos. Entonces, eso justamente puede también hacer que un paciente con gota, en donde el nivel de ácido úrico esté incrementado, afecte en el paciente con gota la reabsorción de los uratos incrementada, haga que un paciente con gota ahora se descompense. La gota es un trastorno metabólico con afección articular con incremento del ácido úrico. Estas drogas pueden mejorar la absorción de los uratos. Aumenta más el ácido úrico, por tanto mi paciente hace crisis de gota. Inflama las articulaciones, viene en emergencia por dolor. Entonces, si yo recibo un paciente gotoso, es hipertenso, recién declarado, evidentemente yo tendría más cuidado en escoger a este diurético como droga para controlar su presión, si sé que favorezco que haya mayor cantidad de ácido úrico reabsorbido, con lo cual puedo hacer, por mejorar presión, que se descompense la hiperuricemia. Siempre vigilar los electrolitos es importante. Siempre el uso de diuréticos amerita monitorizar electrolitos en sangre, porque puede haber algún tipo de desequilibrio importante en los pacientes. Vamos ascendiendo en la dosis bajas, y vamos aumentando según respuesta del paciente. Recordar que el efecto diurético, y lógicamente el control de la presión, no lo vemos sino entre la segunda y tercera semana de tratamiento. Es importante que el paciente sepa esto, porque no va a creer que hoy empezamos tratamiento y ya para mañana su presión va a estar normal. No, no es así. El tiempo que le demora el fármaco ya conseguir el efecto diurético esperado y con ello control de la volemia, precarga, afectar gasto cardíaco y con ello controlar la presión arterial, más o menos es de 2 a 3 semanas. Otro grupo de diuréticos son los diuréticos de ASA. Cada diurético tiene un lugar de acción, en otras palabras, a nivel tubular. Los diuréticos de ASA trabajan a nivel del segmento ascendente grueso del asa de Henle. Ahí es donde labora. ¿Qué es lo que hacen? Bloquean a un transportador de membrana encargado de absorber sodio, potasio y cloro. Es un sim portador importante. Entonces, al bloquearlo, se queda el sodio, se queda el cloro en la luz, se queda el potasio también, entonces mayor cantidad de electrolitos osmóticamente activos, sobre todo el sodio, el cual al quedarse en la luz tubular permite que con él se quede el agua y con ello, lógicamente, ayude a eliminar una mayor cantidad de líquidos. Es más poderoso que la hidroclorotiazida o clorotiazida, sí, es más poderoso. Tiene un efecto mayor comparándolo con los diuréticos tiacídicos. Tiene un escenario de uso más o menos constante en el paciente que está sobrecargado de volumen de agua. O sea, es un paciente que ya viene hinchado y en ese grupo tiene mejor poder de acción. Porque uno dice, si viene un paciente edematizado, gran acumulación de agua, yo le puedo dar cualquier diurético. Podría ser incluso un diurético tiacídico, sí, pero el diurético tiacídico es menos potente. No te elimina tanto volumen de agua como lo hace este grupo de acá. Los diuréticos de ASA son mucho más poderosos, en otras palabras. Entonces, cuando viene un paciente edematizado, francamente, lo mejor es usar este grupo de diuréticos. También ayudan en el paciente con daño renal. El paciente con daño renal crónico mejora más la capacidad de poder eliminar volumen de agua en exceso. También ayudan en el paciente con falla cardíaca congestiva, es decir, que está originando que el cuerpo acumule más agua de la que debería acumular. En ese escenario, los diuréticos de ASA son muy buenos. El más representativo de ese grupo es la furosemida, una droga que van a ver ustedes en cada momento de su vida médica. Como cualquier diurético, está también asociado a la aparición de algunos eventos esperables por el bloqueo de transportador sodio, potasio, cloro.
¿Qué es lo que puede suceder? Como están bloqueando la recuperación de sodio y cloro, buscando que el agua tampoco se recupere y se elimine, puedo inducir también con esto que la cantidad de acidez titulable se incremente, llevando a que el amoníaco, ya con el hidrógeno unido a él, el amonio, pueda ser también eliminado con un aumento en la diuresis, un aumento en la cantidad de agua que se vaya a eliminar. Y cuando esto ocurre, también favorezco a nivel de tubo y colector, más sodio, más agua, que el potasio también se vaya a perder por mayor intercambio con el sodio que previamente no se pudo reabsorber. Entonces, estos pacientes de acá, a diferencia de los que reciben diuréticos tiacídicos, hacen más hipopotasemia. Este grupo de pacientes que reciben furosemida pierde más potasio que aquel que usa otros diuréticos. Entonces, furosemida, esperable es que cuando yo uso este medicamento, muy probablemente voy a inducir una mayor cantidad de pérdida de potasio. Eso es determinante. Entonces, nosotros tenemos que tener más cuidado con esos pacientes para ver cómo es que finalmente está sucediendo este tipo de desequilibrio hidroelectrolítico. Déjenme, por favor, un minuto. Discúlpenme, normalmente no interrumpo la clase, pero tengo una pequeña introducción. Discúlpenme, menos de 2 minutos, por favor. Los diuréticos de ASA son diuréticos muy potentes, muy buenos, excelentes. Sobre todo los usamos en medio hospitalario. Algunas veces vía oral para los pacientes que están ya con daño órgano blanco, pacientes renales, pacientes cardiópatas con acumulación de agua, sí los usamos. Pero recuerden una cosa, cuando un paciente está sobrecargado de volumen de agua, una cosa es ver al paciente, pues lo recibo en cualquier escenario clínico, un individuo normal, vamos a ver, este fuera un individuo normal. El paciente que viene sobrecargado, tiene brazos hinchados, piernas hinchadas, entonces es un paciente con mucha sobrecarga de líquidos, lo cual ocurre también a nivel del tubo digestivo. A nivel del tubo digestivo, los intestinos, voy a hacer un poco más grande los intestinos, también están edematizados, la pared intestinal se ha acumulado de agua. Entonces, cuando uno le busca dar una terapia diurética vía oral a esos pacientes, llega la furosemida a nivel intestinal, hay mucha pared que atravesar. Entonces, se le limita que el medicamento por vía oral pueda llegar a la circulación sistémica. Sabemos con farmacocinética que toda droga busca llegar a la circulación sistémica. Por tanto, si tienes un paciente muy edematizado, la indicación es no darle nada por vía oral porque no tienes garantía de que ese fármaco logre ingresar a la circulación sistémica. Lo mejor sería darlo por vía intravascular, en este caso la vía intravenosa. Bueno, sea una u otra, evidentemente van a ocurrir cambios. Ya sabemos a nivel del cemento ascendente grueso de las genes donde actúa, evita la absorción de sodio, potasio, cloro, con sodio, potasio, sodio principalmente, y que no se absorba, y cloro, permito que el agua se retenga en el fluido tubular, aumenta la acidez titulable, favorezco que haya más potasio perdido. Entonces, frecuentemente el paciente, es cierto, ¿va a perder agua? Sí, pero con el agua frecuentemente pierde potasio. Estos pacientes nos hacen más hipopotasemia que cualquier otro paciente que usa terapia diurética. Mucho cuidado con el potasio. ¿Por qué hablo a cada rato del potasio? El potasio es un mineral que en sangre tiene una concentración bastante pobre, ¿no? De 3,5 a 5 miliequivalentes. Entonces, sutiles cambios, se fue a 6 o se fue a 2,5, son peligrosos. Pueden matar a la persona. Entonces, si tienes un individuo en quien vas a usar diuréticos de ASA por vía intravenosa, el paciente comienza a orinar grandes cantidades y tú no monitorizas cómo están los minerales en sangre, sobre todo potasio, estás arriesgando al paciente a que pueda ocurrir alguna complicación mayor. Entonces, es importante saber, diurético de ASA, muy bueno, muy efectivo, me ayuda a eliminar mayores volúmenes de agua, pero también con el agua se va a ir el potasio. Un dato que aquí no está considerado, que se va a hablar al finalizar casi todo esto, es de que junto con algunos minerales que dejan de absorberse, no solamente estamos hablando de sodio y potasio, hay un par que también no se van a absorber cuando usas diurético de ASA, el calcio y el magnesio. Calcio y magnesio aprovechan que el sodio y el cloro se están absorbiendo para seguirlos, lo siguen. Entonces, para cuando tú bloqueas que no sodio, no cloro, no potasio ingresen o se recuperen, el calcio y el magnesio también se quedan en la luz tubular. Y cuando tú ves que el paciente está orinando, ya ten por seguro que también va a botar calcio
por la orina y también va a botar magnesio por la orina. Va a perder cantidades importantes de calcio y magnesio. ¿Podemos utilizarlo en algún momento en el escenario clínico? Sí, algunos pacientes nos hacen hipercalcemia, mucho calcio. Cuando yo recibo esos pacientes, vienen sintomáticos, tenemos que eliminar el calcio de la economía porque hay demasiado. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿el paciente orina? Si nos dicen sí, el paciente orina, aleluya. ¿Por qué? Porque vamos a darle fluidos y estos diuréticos que, si bien es cierto, trabajando con sodio, potasio, cloro, indirectamente van a ayudarme también a controlar la cantidad de calcio que pueda resolverse. Me ayudan a eliminar el calcio en exceso. Pero igual, yo quiero botar calcio. Igual tienes que monitorizar el potasio. No te olvides, el potasio es muy importante, debe ser monitorizado con el uso de los diuréticos de ASA, que son muy buenos, excelentes, pero cuidado siempre con el medio interno. Diuréticos que antagonizan a la aldosterona. Recuerda que la aldosterona es parte del sistema renina, angiotensina, aldosterona, aquí, este último de acá. En la corteza adrenal, aquí, se produce un mineralocorticoide. En la zona glomerular se produce aldosterona. ¿Qué es lo que hace aldosterona? Promueve dos aspectos importantes en relación al manejo de sodio. Permite que a nivel de la luz del tubuli se expresen más proteínas de transporte para el sodio. ¿Para qué? Para que el sodio sea reabsorbido. Eso hace la aldosterona, que haya más proteínas de transporte para que más sodio se reabsorba. Hacia la membrana vasolateral, activa más a la bomba sodio-potasio TPasa, para que saque más sodio. Sodio que llega al intersticio y sodio que luego se va al lecho vascular. En otras palabras, la aldosterona permite recuperar sodio. Es cierto, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se activa localmente o por estimulación simpática, le conviene retener sodio en algún momento para que haya más agua. Pero ya sabemos que cuando hay más sodio, más agua, más volemia, más precarga, más gasto cardíaco, más presión arterial. Entonces digo, mejor bloqueo eso para que menos precarga, menos gasto, menos presión. Muy bien. ¿Qué otra tarea más hace la aldosterona? También permite eliminar potasio. La aldosterona retiene sodio normalmente y bota potasio. Muy bien, entonces usted busca una droga que bloquee a la aldosterona. No quiero aldosterona, voy a bloquear a esta droga, perdón, a esta hormona. Al no haber aldosterona, no reabsorbo sodio. Sí, usted no va a reabsorber ese sodio. El sodio se va a quedar en la luz tubular, porque no hay aldosterona que pueda actuar. Pero también la aldosterona, recuerde, me permitía eliminar potasio. Entonces yo me voy a quedar con el potasio se queda conmigo. ¿Qué ocurre en estos individuos entonces? Nos hacen hiperpotasemia. Pueden hacernos hiperpotasemia. Ya les dije, el potasio es un mineral muy frágil. 3,5 a 5 su concentración normal. Yo evito que el potasio se vaya, me quedo con potasio residual. Puede ser tóxico, sí, ya les dije. El potasio alto o el potasio bajo afectan la transmisión nerviosa. ¿En dónde? A nivel de la placa mioneural, pueden debilitar, paralizar a una persona, ya no me puedo mover, así ocurre, o a nivel del sistema eléctrico del corazón. También allí pueden entorpecer las vías de activación o de despolarización que habitualmente ocurre. Entonces no nos conviene que el potasio ni esté elevado, ni esté en valores disminuidos. Pero con el uso de estos antagonistas de aldosterona tenemos que tener cuidado. Siempre pedir regularmente cómo están estos minerales en sangre. El otro aspecto que tiene que ver con esto es en relación a los hidrogeniones. También puede inducir a nivel de los hidrogeniones la secreción para su eliminación como amonio, ¿no? Como amonio. Entonces, podemos perder también acá algunas cantidades de hidrogeniones. Si se bloquea, lógicamente puede haber un perjuicio en relación al medio ácido-base, pero principalmente es con el sodio con quien se va a trabajar. Bloqueo a la aldosterona. La aldosterona no permite que haya entonces, ahora que no está presente, proteínas de transporte para recuperar sodio. Entonces el sodio se queda en la luz tubular. Se queda el sodio en la luz tubular, se pierde con la orina porque es un ion osmóticamente activo, pero con algunos efectos colaterales que ciertamente podrían suceder. Muy bien, entonces los diuréticos en diferentes escenarios básicamente trabajan con volumen de agua, pero indirectamente afectan ¿qué cosa? Concentración de minerales. Más diuresis, más potasio vas a perder. Importante siempre manejar y monitorizar cómo está yendo el potasio. Bien, hemos visto que el simpático también se puede activar y favorecer que algunos de los autores involucrados en la presión arterial
ciertamente puedan hacer que esta presión se mantenga en valores elevados. Entonces uno dice, mejor bloqueemos al simpático. Entonces el objetivo aquí es bloquear esa respuesta con el fin de hacer que la presión esté mejor controlada. Pero recuerda que el simpático se activa desde que la información llegó al centro integrador, ¿no? Puede haber drogas que actúan a nivel central. Recuerda que una terminal nerviosa presináptica actúa con una célula diana postsináptica liberando un neurotransmisor. Si es simpático, lógicamente, esa respuesta adrenérgica puede actuar sobre autorreceptores. Aquí están los receptores alfa 2. ¿Qué hacen los alfa 2? Limitan la liberación de más neurotransmisores. Entonces, de acción central puedo usar drogas que actúen sobre autorreceptores presinápticos para decir ya no liberes más catecolamina. Si no libero catecolamina, que es la forma en que el simpático se comunica con las células diana, evidentemente si es sobre el corazón, baja frecuencia cardíaca, baja contractilidad, lecho vascular periférico, ya no favorezco la vasoconstricción, sino la relajación o dilatación del vaso. De acción central tenemos dos, ¿no? La metildopa y la clonidina, que lo tocamos en la farmacología del sistema nervioso simpático. Con interrogante, ¿puedo bloquear a nivel ganglionar la vía de señalización? Se ha intentado, pero el éxito ha sido muy pobre. Más los efectos adversos que los benéficos. Por tanto, bloqueadores ganglionares hasta el momento no tenemos uno que no sea ciertamente útil. Metildopaclomidina, sobre todo los usamos, no los usamos de primera intención en todos los pacientes. ¿En quiénes los usa usted? Me preguntaría. En aquel en donde otros antihipertensivos, habiendo pasado los diuréticos que hemos hablado hace un instante, habiendo sumado algunos que afectan al sistema renina, angiotensina, aldosterona, hacen que el paciente siga hipertenso. O en aquel paciente que tiene daño renal. En ese grupo de pacientes usamos generalmente metildopaclomidina, porque son antihipertensivos de acción central. También pueden bloquear transmisión a nivel central. Entonces, el paciente a quien le bloqueas la transmisión adrenérgica en el sistema nervioso central, recuerda que las catecolaminas a usted las mantienen despiertas, los mantienen activos. Entonces, si yo bloqueo esa vía de señalización, el paciente va a estar más adormitado, más apagado, socialmente ya no se comunica. Entonces, tiene una arista que ciertamente no le gusta mucho al personal de salud. Pero si es una población que no me responde a los antihipertensivos convencionales y la tengo a la mano, probablemente la tenga que utilizar. Otras también a nivel de las vías de señalización a nivel presináptico, aquellas que bloquean a las neuronas adrenérgicas, vimos algunas, la guanitidina, la reserpina, en donde una ocupa el sitio que normalmente la catecolamina, norepinefrina venía ocupando en la vesícula de almacenamiento, ¿no? Y otra bloquea la internalización de los neurotransmisores. Este grupo de acá, los beta bloqueadores, estos sí los usamos a cada rato, son frecuente uso. El beta bloqueo significa que puedo ir a bloquear a la célula diana directamente. Si lo hago de forma específica, solamente corazón y riñón, yo sé que eso es beta 1, ese es selectivo, solamente ellos dos. Pero si es un no selectivo, también se mete con los alfa, por ejemplo, tenemos propranolol, atenolol también. Ideal, en algún escenario digo, mientras más cardioselectivo sea, mejor para el paciente, mejor para mí. No soy cardioselectivo, recuerda, los efectos van a ser sistémicos porque estás bloqueando a diferentes tipos de receptores. Y otro grupo que dice, bueno, voy a trabajar solamente con lecho vascular, músculo liso, receptores alfa. Los alfa 1, recuerda que son los que promueven la vasoconstricción. Por ejemplo, acá tenemos al prazosin. Entonces, para que una catecolamina que use simpático, yo voy a usar una droga que intente bloquear al simpático, se vaya a liberar, este accionar viene desde las vías de señalización del sistema nervioso central. El tronco manda su estimulación, vamos a poner rojo mejor, acetilcolina en el ganglio, receptores nicotínicos. Puedo usar trimethophan, pero a la larga se ha visto que estas drogas ganglionales que buscan bloquear no son efectivas. No tienen una gran evidencia de efecto terapéutico. Muy bien, yo digo, bueno, el producto final es noradrenalina, y esta es la que en órgano diana eleva la presión arterial. Entonces yo digo, bloquea pues aquí el ingreso de dopamina al interior de la vesícula, reserpina, para que no ingrese, no hay dopamina, no hay noradrenalina. Si no hay noradrenalina, no estimula la célula diana, músculo liso, célula beta del corazón, por ejemplo, con receptores beta 1, en sistema eléctrico, músculo cardíaco, o en el riñón, aparato extraglomerular, ¿no? Entonces tú estás atacando antes de que llegue ahí. O la guanitidina, ¿no? Que limita la salida de la noradrenalina.
Acá la clonidina metildopa también actúa a nivel del sistema nervioso. Estimulan alfa 2 para que ya no se libere más catecolamina. Entonces, todo esto es de acción central, todo lo que estamos hablando aquí. De todo este grupo grande, las que ciertamente en algún momento sí vamos a poder utilizar son estas de acá, clonidina y metildopa, las que todavía usamos, porque las anteriores ya han sido desplazadas, no las utilizamos. Farmacológicamente sí entendemos, por lo que usted me dice, la vesícula que se fusiona o que ingresa la dopamina, o a nivel ganglionar, la teoría me dice podríamos bloquearlas, no han conseguido una evidencia de que haya control adecuado de presión arterial sin que aparezcan efectos colaterales. En cambio, con clonidina, metildopa, estas que están señaladas aquí abajo, que son agonistas alfa 2, que limitan más liberación de catecolamina, sí se consigue algo de mejor control. Pero como lamentablemente tienen acción central, sistema nervioso central, también pueden atontar o dormitar a la persona, como principal efecto colateral. Ya sobre los receptores de las células diana, usted puede decir, quiero bloquear los alfa, usted le interesa alfa 1 porque es lecho vascular periférico, plasocin. O decir, quiero a los beta 1, este es más cardioselectivo, quiero solamente contractilidad, atenuar la contractilidad o bajar frecuencia cardíaca. No me quiero meter con la célula beta, juxtaglomerular que expresa receptores beta 1 a nivel renal. Solamente quiero trabajar con corazón. Sí, mientras más cardioselectivo sea, usted va a limitar el espectro de acción sobre una célula diana en particular. Pero igual, atenúa la respuesta beta, simpático atenuado, presión arterial debería también ser mejor controlada. ¿Cómo se divide en este conjunto grande de drogas? Bueno, ya hemos visto, de acción central, célula diana, drogas que pueden limitar la salida. Estas siguen siendo las de acción central. No quiero que salga la catecolamina. A la cabeza tenemos a la reserpina, ¿no? La reserpina va a buscar bloquear que la catecolamina previa, madre, que es la dopamina, ingrese a la vesícula, en donde finalmente se produce la norepinefrina. Recuerda que la síntesis de norepinefrina involucra que la dopamina formada en el citoplasma ingrese a la vesícula. Reserpina, ¿qué hace? Bloquea el ingreso de dopamina. No hay dopamina, no hay materia prima para sintetizar norepinefrina. No tengo norepinefrina, la célula efectora no hace nada, porque no tiene quien la estimule. Eso es de acción central. En relación a la salida, ¿no? Quiero bloquear la salida de las catecolaminas. Hace un rato hablábamos, depende del estímulo que haya, simpático o parasimpático. Bueno, el parasimpático, receptores muscarínicos, recuerden que los M2, M4 están en el sistema nervioso central, permiten, a través de sus receptores, en este caso un nicotínico preganglionar, que la acetilcolina bloquee la fusión de la membrana de la vesícula con norepinefrina con la membrana de la terminal nerviosa. No tengo catecolamina, célula diana, no genero vasoconstricción, por ejemplo. Si no hay vasoconstricción, favorezco que el vaso esté más dilatado, por tanto, menos resistencia vascular periférica, por tanto, menos presión arterial. Entonces, aquí puede ocurrir este fenómeno de salida. Lo del calcio lo vimos también en algún momento con otras drogas más referidas al músculo esquelético, como fue el Botox, para poder limitar la fusión de las vesículas. La clonidina, ya sabemos, clonidina y alfa-metildopa trabajan a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que hacen? Evitan que haya liberación de catecolaminas. ¿Cómo lo hacen? Trabajando con receptores alfa 2 a nivel presináptico. Si trabajan con alfa 2, evitan que se libere catecolaminas para actuar con corazón, para trabajar con lecho vascular. Clonidina, alfa-metildopa, repito otra vez, trabajan con receptores alfa 2 para evitar que haya más liberación de catecolaminas. Si no hay catecolaminas en número importante, lógicamente ya no estimulan ni al corazón ni al lecho vascular. Los beta bloqueadores y los alfa bloqueadores, bueno, si es un no selectivo, coge beta, coge alfa. Lo ideal para usted es mejor trabajar con un selectivo. Beta 1, ¿dónde están? Corazón, riñón. Muy bien. Frecuencia cardíaca, contractilidad, sistema renina, angiotensina, aldosterona van a ser bloqueados cuando usted use una droga con bloqueo beta 1. Los alfa solamente es lecho vascular. Solamente quiero trabajar con receptores alfa. Este ya es selectivo. ¿Quién es no selectivo? Repito, el propranolol. Trabaja con alfa, trabaja con beta. Es decir, con corazón y lecho vascular. A él no le importa. Me han dicho que bloquee la frecuencia cardíaca, me han dicho que atenúe contractilidad y me han dicho que relaje al músculo liso del lecho vascular periférico. Con todos ellos trabaja propranolol. Entonces, cuando usas propranolol,
¿Podría bajar mucho la presión arterial? Sí, señor. Cuando se usa propranolol, como actúa con todos los receptores simpáticos a nivel periférico, alfa y beta, la presión arterial puede caer demasiado. Y eso ser peligroso. Pero tiene una ventaja. Su tiempo de vida media es corto. Eso que vimos que cae la presión arterial, en 1 o 2 horas la presión se vuelve a recuperar porque ya se va metabolizando el propranolol y se va. Tiene un corto tiempo de vida media. Esa es la ventaja que tiene el propranolol. Y es el motivo por el cual en muchos escenarios de paciente grave con infarto agudo de miocardio en quien quiero apagar el simpático, es una droga de elección porque sé que si ocurre hipotensión arterial, esta va a durar poco tiempo. A diferencia de atenolol, por ejemplo, atenolol dura 12 a 24 horas en sangre. Le damos atenolol por controlar la frecuencia cardíaca con retenida y el paciente va a estar hipotenso más tiempo. Entonces, hasta en esa condición patológica tenemos que saber qué beta bloqueador o alfa bloqueador, o si fuera uno selectivo, tendríamos que utilizar. ¿Cuál es el mejor? Y en ese escenario, evidentemente, en lo que se refiere a seguridad, sería el propranolol. Querazosin es más selectivo. ¿Contra quién va? Contra receptores alfa. Por tanto, trabaja en el lecho vascular periférico. Ahí es su lugar de acción. Solamente el lecho vascular periférico. No se mete con corazón ni con sistema eléctrico para no ocasionar algún tipo de perjuicio. Repito otra vez que mientras más selectivos seamos, muchas veces va a ser mejor para el paciente. Aquí el objetivo cuando usamos bloqueadores beta, ¿no? Un selectivo beta, vamos a ver. Entonces, atenúa la respuesta beta 1, bajo gasto cardíaco. En el riñón, que expresa receptores beta 1, como estoy bloqueando la vía de señalización, menos renina. Si hay menos renina, menos angiotensina. Si tengo menos angiotensina, menos resistencia vascular periférica. Si tengo menos angiotensina 2, menos aldosterona, menos retención de sodio y agua, menos volemia, y al final, todos ellos, ¿qué hacen? Bajan presión arterial. Entonces, un bloqueo beta, uno sobre todo, notamos que ciertamente sería muy efectivo en controlar la presión, porque estoy actuando con los dos actores relacionados a presión arterial. ¿Cuáles son? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Gasto cardíaco, evidentemente, en todo nivel, bajamos gasto cardíaco y manejando lo que es angiotensina 2, controlamos también resistencia vascular periférica. Entonces se convierte en una droga, un conjunto de drogas importantes para el manejo de la presión arterial también. Lo malo son los efectos adversos. Beta 1, baja frecuencia cardíaca y puede bajar demasiado. Bradicardia, cuidado. Cansancio, menos frecuencia cardíaca. El paciente está haciendo algo de actividad física, pero el corazón no va a la par, no perfunde, porque con toda esa actividad física hay mayor demanda, incluyendo a nivel del sistema nervioso central, pero el corazón bradicárdico no le da, el paciente está agotado, está cansado. Y si no monitorizas al paciente, puedes generar franca hipotensión arterial. Cuidado. Disfunción sexual, sobre todo con los no selectivos, porque hay un lecho vascular que expresa receptores adrenérgicos a nivel de los genitales. El insomnio también es otro escenario que podría ocurrir. Entonces, efectos colaterales que hay que cuidar en los pacientes. Si son muy molestos, bueno, ni modo, tenemos que optar por otra droga diferente a los beta bloqueadores. Tercer grupo, vasodilatadores directos. Vamos a trabajar con lecho vascular. Quiero trabajar con el lecho vascular. Sabemos que hay un componente arterial, uno venoso también. Dentro de los vasodilatadores tenemos drogas que trabajan con los canales de potasio. Otras que trabajan con óxido nítrico. Otras que bloquean el ingreso de calcio. Recuerda que óxido nítrico es vasodilatador directo, relaja músculo liso. Recuerda que el calcio cuando ingresa estimula la contracción, pero tú vas a bloquear su ingreso. Y otros que son agonistas de los receptores de dopamina. Drogas que casi, bueno, no se utilizan mucho, salvo a nivel visceral en algunas, con pocas condiciones, pero no tanto para manejo de la presión arterial. ¿Cómo actúan los vasodilatadores? Bueno, el blanco de acción de los vasodilatadores, ¿cuál es? Músculo liso. ¿De quién? De las arteriolas. Tenemos la administración oral, hidralazina, por ejemplo, muy útil en la paciente gestante, que tiene algunas contraindicaciones para otros antihipertensivos, minoxidil también. Otros de administración intravenosa, aquí tenemos a los nitratos, nitroprusiato, diazócido, fenoldopam, otros que son los bloqueadores de canales de calcio y a los nitratos propiamente dichos. Recuerden que a nivel del músculo liso existen varios estímulos locales que pueden favorecer la contracción o la relajación. La contracción en el músculo liso del vaso sanguíneo se ve favorecida
por diferentes componentes. Uno importante sabemos que es el ingreso de calcio. Ingresa calcio, hay contracción. El vaso se contrae y aumenta, por tanto, la resistencia vascular periférica. La angiotensina 2 también tiene un receptor en la célula muscular lisa que potencia el ingreso de calcio para que haya también la contracción. Un grupo de aquí son los canales de potasio, estos de acá. ¿Qué hacen los canales de potasio? Si el potasio sale fuera de la célula muscular lisa, hiperpolariza la membrana. Si lógicamente se ha bloqueado la salida de potasio, se hiperpolariza la membrana. Si se hiperpolariza la membrana, el calcio ya no puede entrar. Y si no entra el calcio, no hay contracción. Por tanto, favorecemos la relajación. Repito otra vez. Hay una proteína canal para el potasio, el cual puede salir del intra al extracelular. Si usted utiliza una droga que bloquee la salida del potasio no sale, más positivos se quedan al interior, por tanto, esta membrana está hiperpolarizada. Esta hiperpolarización no permite que el calcio ingrese. Si no hay calcio ingresado, bloqueo la contracción. Y hacia el otro lado, para que promueva la relajación, bueno, usted puede inducir que haya mayor cantidad de óxido nítrico por diferentes mecanismos. Uno es trabajando con nitratos, por ejemplo. Los nitratos aumentan la oferta de óxido nítrico, el cual favorece la relajación al momento de aumentar al segundo mensajero GMP cíclico. Evitan que la fosfatasa de la cadena ligera de miosina sea activada para que promueva la contracción. Como la bloqueo, favorezca ahora la relajación. Todo aquel escenario donde usted aumente óxido nítrico va a relajar al músculo liso, por tanto, el vaso se dilata. Si se dilata, resistencia vascular disminuida, presión arterial también disminuida. Entonces aquí tenemos al minoxidil. El minoxidil, ¿cómo trabaja? Justamente haciendo que el potasio pueda quedarse adentro, ¿no? Si se queda adentro, se hiperpolariza la membrana, por tanto, ya no puede estar con estímulo de salida y el vaso se va a relajar. Los nitratos, ellos trabajan con lecho vascular, tanto arterial como venoso. Lo que hacen los nitratos es aumentar la oferta de óxido nítrico. Mayor cantidad de óxido nítrico, mayor relajación del músculo liso. Se relaja, por tanto, el músculo liso, el vaso está dilatado, con lo cual baja resistencia vascular periférica, por tanto, también baja presión arterial. Y hacia las venas, si uso nitratos, recuerda que las venas son vasos de capacitancia, atrapan sangre. Si tengo una vena que tiene músculo liso y yo le relajo más el músculo liso, la vena, ¿qué va a hacer? Va a atrapar más sangre en su interior. Y si atrapa más sangre, menos precarga. Y si hay menos precarga, menos volumen de stroke, menos gasto cardíaco, menos presión arterial. Entonces, los nitratos trabajan tanto en el lado arterial como en el lado venoso. Más trabajan en vena que en arteria. Para que trabajen en arteria tenemos que aumentar más la dosis. Lo malo es que cuando aumentas más la dosis, comienzan a aparecer efectos colaterales. Ese es el inconveniente con los nitratos. El otro inconveniente es que producen tolerancia, taquifilaxia. Ya no responde tan bien el paciente. Este es el grupo de pacientes en donde tenemos que espaciar la dosificación. ¿Se acuerda que le decía? Cuando usted le da el tratamiento horario 6 de la mañana, 2 de la tarde, 10 de la noche, la célula blanco deja de responder. Entonces se cansa, se agota, crea tolerancia. Entonces, si nosotros hacemos que la exposición a la droga sea más limitada, más horas sin droga presente, la célula sigue respondiendo en los siguientes días en que usted le dé el medicamento. Entonces, evitamos la tolerancia. Ocurre con los nitratos, por tanto, y frecuentemente vamos a ver que se opta por darles un periodo amplio de descanso sin droga para que el paciente siga respondiendo. Bueno, de estos nitratos tenemos drogas que actúan rápidamente. A veces necesitamos que haya una acción rápida, como son vasodilatadoras. Un grupo importante es esta de la aplicación sublingual de la nitroglicerina, por ejemplo. Cuando una coronaria que alimenta al corazón se ha cerrado, está fuertemente contraída, no perfunde un miocardio. El paciente se queja de dolor en el pecho. Entonces se aplica este medicamento por vía sublingual, evita el efecto del primer paso, rápidamente llega a la circulación sistémica, llega a la coronaria y relaja el músculo liso, dilata otra vez la coronaria. Es la nitroglicerina sublingual.
Pero estos son de acción corta, de acción rápida. Otros son el dinitrato de isosorbide o nitrato amil por vía inhalatoria. Otros de largo tiempo de acción, también hay nitroglicerina, también hay dinitrato de isosorbide, como también el mononitrato de isosorbide. Pero notemos que en cada uno de ellos su tiempo de acción es mayor, dura más tiempo. Como el nitrato relaja músculo liso, trabaja con arterias y venas, puede inducir también una caída de la presión arterial. Entonces, cuando uno de estos medicamentos que están aquí, puede ser que la presión arterial, si es que disminuye, esté varias horas el paciente con presión arterial baja. En cambio, estos de acá arriba, que son de acción corta, pueden bajar la presión arterial, pero pasados unos minutos la presión se recupera. Entonces uno dice, ¿cuál uso? La de acción corta, porque la de acción larga no te da garantía. Si cae la presión, tienes que esperar que finalice su tiempo de acción para que recién el paciente vuelva a ser normotenso. Entonces, saber el tiempo de vida media me ayuda también a escoger cuál de estos fármacos se acomoda mejor a nuestros pacientes. Aquí está el accionar del óxido nítrico, también entran los nitratos en acción, aumenta la oferta de óxido nítrico, se aumenta la producción de GMP cíclico, trabajo con una quinasa, fosfoquinasa dependiente de este GMP cíclico, y a nivel de la miosina evita su fosforilación, por tanto no hay contracción. Perfecto. Esta misma fosfoquinasa promueve que el canal que permitía el ingreso de calcio se bloquee, no ingresa el calcio, ella sola. Si no ingresa calcio, no hay quien estimule también la mayor liberación de calcio para que haya más contracción. Entonces tiene dos mecanismos de acción del nitrato. Por un lado, a través de la fosfoquinasa, evita la fosforilación de la miosina para que no haya contracción, y por otro lado, evita que los iones calcio puedan ingresar. Es un determinante importante, entonces, el mecanismo con el cual el nitrato actúa a este nivel. Los nitratos se convierten en una droga bastante útil en medicina. Son seguras, sí son seguras. Yo sé que si baja la presión con nitratos, este efecto va a ser temporal y el paciente puede recuperarse. Hay otro conjunto de drogas que se parecen en algo a los nitratos porque aumentan la oferta de óxido nítrico, representadas por este fármaco conocido como nitroprusiato de sodio. El nitroprusiato de sodio es una droga vasodilatadora de acción más arterial, actúa sobre arterias. En cambio, los nitratos, que son vasodilatadores, cogen venas primeramente y también arterias con alta dosis. En cambio, el nitroprusiato, este que está aquí, trabaja más con arteria. Mecanismo de acción igual, aumenta la oferta de óxido nítrico, trabajando con guanilato ciclasa para que haya más GMP cíclico. Ya ocurre lo que hemos visto. Igual que el nitrato, sí, pero tiene un inconveniente, este nitroprusiato. Es muy bueno cuando viene un paciente con presión arterial muy incrementada, y ya cuando hablamos, yo quiero que el efecto sea rápido, tengo que darle este medicamento por vía intravenosa, es muy bueno, muy rápido, tiene lamentablemente un efecto tóxico potencial. Este nitroprusiato de sodio, así viene la presentación, si bien es cierto, aumenta óxido nítrico, también aumenta la producción de cianuro. Y el cianuro se tiene que metabolizar a nivel hepático, solo que satura los sistemas de biotransformación. De lo que se logra metabolizar se produce tiocianato que se elimina por vía renal. Pero como este sistema se satura, hay acumulación de cianuro. Entonces, este nitroprusiato de sodio no es una droga segura cuando yo quiero darla por mucho tiempo. No es segura. ¿Cuánto tiempo de seguridad tengo? 2 a 3 días, no más. Tú tienes necesidad de darle más tiempo, te estás arriesgando a intoxicar al paciente con cianuro. ¿Cuál es más segura? Los nitratos, pero los nitratos trabajan más con venas que con arterias. Muchas veces para ayudar a bajar la presión arterial, su objetivo va a ser bajar resistencia vascular periférica. Y usted ya sabe que resistencia vascular periférica es músculo liso arteriolar. Y ahí es donde el nitroprusiato tiene acción. ¿Es bueno? Sí. Lo malo es esto del cianuro. Es lo que nos limita, ¿no? Entonces tenemos 2 o 3 días, sabemos todos los que hemos manejado este grupo de fármacos para ayudar a controlar la presión. De arranque empiezo con esto. Bajó la presión, ya le comienzo a agregar un beta bloqueo, una droga que inhiba el sistema renina-angiotensina-aldosterona, de repente una de acción central como
alfa-metildopa, metildopa, es decir, comienza a saturar su economía de otros antihipertensivos porque sé que esta droga, que es buena, en un periodo de 2 a 3 días ya va a comenzar a intoxicar al paciente. Entonces, sí o sí, tengo que empezar las otras drogas. Con esa droga no me debo quedar. Los calcio antagonistas, bueno, ya les dije, el calcio antagonista trabaja con músculo cardíaco, sí. ¿Qué es lo que hace el calcio antagonista? El calcio con el músculo cardíaco aumenta fuerza contráctil. ¿Y con el hecho vascular también trabaja? Sí, también, porque cuando el calcio ingresa, produce vasoconstricción. Si trabajo con el vaso, ¿qué ocurre? Aumento resistencia vascular periférica, si es que el calcio ingresa. Y si trabajo con corazón, si el calcio ingresa, aumento contractilidad. Si aumento contractilidad, aumento gasto cardíaco. Si aumento gasto cardíaco, aumento presión arterial. Muy bien. Entonces, yo puedo usar un calcio antagonista o un bloqueador de canal de calcio para que el calcio no ingrese ni al músculo cardíaco ni al músculo liso. Sí, señor. Hay drogas que van a bloquear el ingreso de calcio. Entonces, no ingresa calcio, no aumenta la contractilidad a nivel de los ventrículos, sobre todo. No ingresa calcio en el lecho vascular, no se contrae el vaso, no hay resistencia vascular incrementada. Entonces, vamos a ver que yo puedo tener un efecto de control de la presión arterial bloqueando ingreso de canales de calcio, tanto en músculo cardíaco como en músculo liso. ¿Puede haber selectividad? Sí. Hay algunas drogas que trabajan más con músculo cardíaco y otras que trabajan más con músculo liso. Son calcio antagonistas, son bloqueadores de canales de calcio. Aquí tenemos un grupo, ¿no? Nifedipino, verapamilo, diltiazem, por ejemplo, son drogas que uno puede ejemplificar como calcio antagonistas. Nifedipino, este de acá, que es una dihidropiridina, los calcios antagonistas son varias familias, nifedipino, este actúa más a nivel periférico, vaso sanguíneo periférico. No se mete tanto con músculo cardíaco. El verapamilo se mete con los dos. Se mete con el lecho vascular periférico y se mete con músculo cardíaco. Entonces, depende cuán hipertenso está su paciente para decir cuál utilizo. El nifedipino, que es un calcio antagonista dihidropiridina de primera generación, demostró tener muchos efectos colaterales. Por tanto, han surgido los de segunda generación, los 2G. A la cabeza está el amlodipino, que es más seguro, una sola vez al día, me ayuda a controlar mejor la presión arterial sin tanto efecto colateral. ¿Qué ocurre con el nifedipino? Como es más de acción periférica al lecho vascular, rápidamente relaja el músculo liso, rápidamente baja la presión arterial. Y cuando baja rápidamente la presión arterial, ¿quién se da cuenta? El vasoreceptor, y activa el simpático. Y cuando se activa el simpático, activa todos los receptores adrenérgicos. El paciente está taquicárdico, rubicundo, le duele el pecho. Entonces, hay diaforético, hay mucho efecto colateral por una respuesta, entre comillas, compensadora ante la caída de la presión arterial que el nifedipino ha podido originar. Es una droga que por vía sublingual, que era una alternativa muy útil que antes teníamos nosotros, muchos pacientes terminaron complicados y chocados, hipotensos. Los mantenían hipotensos varias horas. Antes existía en el mercado capsulitas donde tú le hacías con una aguja, un orificio y salía un líquido. Se lo colocaba debajo de la lengua y en minutos, ni 5 minutos ya te bajaba la presión arterial. Pero a veces se le pasaba la mano, bajaba demasiado la presión arterial. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo en los pacientes ancianos, que son una población bastante frágil. Usamos vía sublingual de este medicamento, ya no tanto en la cápsula con líquido, sino en tabletas, que se disuelven a nivel de la mucosa oral. Sí, todavía se utiliza. ¿En qué escenario? En la paciente gestante con hipertensión arterial. Hay un escenario que se llama preeclampsia. Ahí es donde generalmente vamos a utilizar este nifedipino por vía sublingual. Los otros escenarios no se indica ya, se ha proscrito, no se debe dar. A mí sí me ha pasado 2 veces, inclusive nifedipino, y mi paciente se hipotensó. Entró con 250 y algo más de presión, es muy alta. Le di su nifedipino, en 3 minutos bajó ya a 120, 70. De 250 a 120, y de ahí bajó la sistólica a 90, de ahí bajó a 70, de ahí bajó a 50 estaba. Y no levantaba la presión, con nada. Hubo que hacerle procedimientos invasivos, agregarle vasopresores, todo, ir en retro, ahora remediar lo simpático para elevar la presión arterial.
Yo recién estaba en formación, me acuerdo que fue un caso que tuve que manejar en emergencia, pero yo estaba recontra estresado. ¿Qué he hecho? Decía, por desconocimiento, ¿no? De que el nifedipino pues es un arma de doble filo. No sabes cómo va a responder el paciente. Algunos pocos responden demasiado a la dosis que en otro individuo no le ocasionaría ningún problema. Para mí sí me ha ocurrido un par de veces. ¿Lo utilizo Sunigual todavía? Sí, sí lo uso. Las tabletas son de 10 miligramos. Son de 10 miligramos. ¿Qué es lo que hago yo, habiendo ya tenido esa experiencia amarga? Le digo a la enfermera, primero acuéstalo monitorizado. Antes los tenía afuera, sentaditos, esperando el efecto. No, acostado monitorizado. Le doy un cuarto de tableta sublingual y veo la respuesta en los siguientes 5 o 10 minutos. Y veo cuánto baja. Con un cuarto unos bajan muy bien y otros casi no bajan. Ya, dale un cuarto más, o sea, completamos media. Y con eso muchos controlan. Pocos necesitan que finalmente le dé toda la tableta. Pero estoy viendo que está respondiendo. A darle toda la dosis completa de una sola, no te arriesgues, es muy peligroso. Mi recomendación es empezar dosis titular de a poquito si lo necesitas dar para ver cómo responde el paciente. ¿En quién es muy seguro que no me van a hipotizar tanto? Los renales. El paciente con enfermedad renal crónica es bien hipertenso, bien resistente. Le vas a dar un antihipertensivo de estos, va a bajar, pero no como tú quisieras que baje. Versus otro paciente que no es renal, le puedes dar nifedipino y se te puede pasar la mano. Mucho cuidado entonces con ese calcio antagonista. Un efecto colateral que tienen también, este verapamilo, si bien es cierto, trabaja con músculo cardíaco y músculo liso, también trabaja con el sistema eléctrico del corazón. Eso corresponde al capítulo de las arritmias, pero cuando uno habla de sistema eléctrico del corazón, acá está cavidad derecha, septum, sabemos que el sistema eléctrico es comandado por el nodo sinusal, nodo AB, 3 haces internodales acá, un cuarto haz que va a la aurícula izquierda, haz de His, filas de Purkinje. Bueno, para que entren en actividad necesitan generar potenciales de acción. Por tanto, tiene que haber despolarización de membrana. Quien despolariza la membrana aquí es el calcio. En el sistema eléctrico, quien despolariza la membrana y transmite la señal es el ingreso de iones calcio. Entonces, cuando usted utiliza estos bloqueadores de canales de calcio, también va a bloquear a los canales que meten calcio al sistema eléctrico. Por tanto, ¿qué va a pasar acá? Va a bajar la frecuencia cardíaca. Téngalo presente. Cuando use calcio antagonistas que actúan sobre el músculo cardíaco, también van a actuar sobre el sistema eléctrico del corazón. Entonces, por eso es que puede haber algún problema en la conducción eléctrica. Si el paciente tiene ya un daño previo, es bradicárdico por alguna patología, tiene un sistema eléctrico dañado, cuidado, no le des, porque si se lo das, no vas a solamente bajar presión, sino también puedes bajar frecuencia cardíaca a valores de riesgo para el paciente. Mucho cuidado con ese escenario clínico también, porque un bloqueador de canal de calcio no solo se mete con músculo cardíaco y liso, también se mete con sistema eléctrico del corazón. Acá están los bloqueadores de canales de calcio. Tenemos nifedipino, primera generación. Este es periférico, músculo liso periférico. Diltiazem verapamilo se mete con el periférico, también con músculo cardíaco y también con sistema eléctrico. ¿Ya? También con el sistema eléctrico. Este potencial de acción de acá es de músculo. Esa meseta que tiene acá, ese es muscular. El potencial de acción de la célula eléctrica no es este. Uno ve este potencial de acción, este es músculo, este es ventrículo. Tú dices, este es ventrículo, este no es un potencial de acción del sistema eléctrico. Este potencial de acción para que se genere trabaja con sodio, que despolariza membrana. Pero el potencial de acción del sistema eléctrico que se parece más a esto es calcio, no es sodio. El sodio es para músculo. Para el sistema eléctrico es calcio. Entonces, estas drogas, este par de aquí, pueden bloquear también el ingreso de calcio que despolariza membrana y active a la célula eléctrica del corazón. Mucho cuidado. Bien, ya terminamos con esto, mis amigos, que son los antihipertensivos que van a trabajar con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este grupo es importante porque yo les dije, cuando usted diagnostica un paciente hipertenso, las guías que le dicen, usa primero un diurético tiazídico, hidroclorotiazida. Bien, no resulta, le puedes agregar una droga que actúe sobre el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Puedes agregar o dejarla sola.
Entonces, diurético tiazídico, puedes sumarle estas de acá. Después viene el beta bloqueo, después viene el alfa 2 estimulación o agonismo para evitar que haya mayor liberación de drogas y, lógicamente, evitar también el compromiso de la transmisión eléctrica a nivel del sistema nervioso central. Bueno, hablemos de este conjunto de drogas que son las más conocidas, las que uno más escucha probablemente. La renina se libera por alguna estimulación X, trabaja con un sustrato hepático, la angiotensina para convertirla en angiotensina 1, llega al lecho vascular pulmonar, se enfrenta a la enzima convertidora de angiotensina, la convierte en angiotensina 2, que es potente vasoconstrictor, activa, ¿no? Trabaja con el simpático, vasoconstricción, aumento de resistencia, aumento de presión. A nivel de riñón, aldosterona, que promueve mayor absorción de sodio y agua, más volemia, lógicamente más presión junto con aumento de resistencia. Y, curioso, también a nivel del sistema nervioso central promueve que haya mayor liberación de arginina vasopresina. Otra vez también la renina, angiotensina 2, cuando la angiotensina 2 se libera, no solamente va a buscar al lecho vascular, estimula, le ayuda al simpático también a actuar mejor con sus células diana. Aquí es resistencia vascular periférica, ¿ya? Aquí con la volemia es para mejorar gasto cardíaco. Y esto con los dos actores que aumentan presión arterial. ¿Ok? Allí. Entonces, bloquear este sistema es muy importante. Entonces, si yo sé dónde se forma en el riñón la renina, sé que circula, busca a la angiotensinógeno, para convertirla en angiotensina 1, este ingresa al lecho vascular, se enfrenta a la enzima convertidora de angiotensina para convertirla en angiotensina 2, y esta angiotensina 2 para actuar en cada célula blanca necesita receptores para la misma. Yo puedo decir, bueno, voy a trabajar con lecho vascular, con bomba cardíaca, al momento de que bloquee este sistema. Entonces, las drogas están diseñadas para bloquear a la renina, bloquear a la enzima convertidora de angiotensina, o si es que este ya se ha liberado, bloquear a los receptores. En todo este nivel, yo estoy trabajando con este sistema, estoy tratando de inhibirlo. Desde su producción con la renina hasta el metabolito intermediario potente que es la angiotensina 2, como con los receptores que respondan a ella. ¿Ok? Entonces, bloquearlo me va a ayudar a controlar gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. Muy bien. Aquí está un grupo conocido como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ellos no trabajan con la renina. Ellas trabajan con la enzima que promueve la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Ya sabemos lo que es angiotensina 2. Es vasoconstrictor y permite que se libere más aldosterona. Entonces, si la bloqueo, no hay angiotensina 2, no hay aldosterona. No hay vasoconstricción, no hay volemia. Bajo presión arterial. Entonces, es importante lo que puede acompañar. Pero ya sabes, aldosterona cumplía una tarea a nivel del túbulo colector. ¿Qué hacía? Retenía sodio y botaba potasio. Entonces, cuando tú le das esta droga, sabes que el potasio se va a incrementar. Porque al evitar que haya aldosterona, te quedas con potasio. Entonces, el potasio, este potasio de acá, el principal lugar de eliminación del potasio es el riñón. Por el riñón se elimina el potasio, mayoritariamente. ¿Qué pasa si tienes un paciente con enfermedad renal crónica? Este paciente no solamente tiene retención de hidrogeniones, también retiene potasio. Y tú dices, le voy a dar un inhibidor de la enzima convertidora, pero te estás olvidando que este paciente ya retiene potasio. Cuando tú le haces esta droga, vas a meter más potasio al extracelular. Por tanto, mi paciente puede hacer una hiperpotasemia porque ya era un paciente con daño renal al momento que usted le dio alguna de estas drogas. Entonces, mucho cuidado en quién no darle o darla con bastante vigilancia, porque el paciente con daño renal crónico ya tiene potasio acumulado en el cuerpo, en exceso, quizás en el límite superior normal. Basta que haya alguna otra señal de mayor cantidad de potasio para que ocurran los desarreglos. Y ya les dije que el potasio tiene un estrecho margen de concentración en sangre, que si se rompe va a haber problemas. Entonces, el captopril bloquea a la enzima convertidora de angiotensina, ¿no?
La enzima quiere a la angiotensina 1, el captopril se encarga de bloquearlo. Así es como trabaja este sistema. Ahora bien, a veces ocurre, yo lo he visto también, que usas fármacos de la misma familia. Ambos son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Cómo los reconocen? Todos terminan en pril. Esa es su terminación, pril. Captopril, enalapril, lisinopril, trandolapril, todo lo que termina en pril son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Yo he visto que algunos colegas recetan captopril y también dan enalapril. Ambos tienen la misma diana. No sirve. No, al contrario, va a haber interferencia. Van a competir entre los dos por bloquear a la ECA. No se van a potenciar. Entonces, ambos son, como dice la figura ilustrativamente, es lo mismo. No hay motivo de darle un captopril, un lisinopril, un trandolapril, porque evidentemente van a buscar a la misma enzima para poder actuar. No tiene razón de ser. La renina, cuando se libera, vean que tiene también la capacidad de interactuar con receptores. Lógico que su objetivo es hacer que el angiotensinógeno hepático se convierta en angiotensina 1. Bueno, también nosotros podemos acá bloquear a la renina. Alisquerín es la droga que bloquea la renina. Si bloquea la renina, no hay angiotensina 1. Si no hay angiotensina 1, no hay angiotensina 2. Si no hay angiotensina 2, ninguna célula blanco a las cuales esta responde va a actuar. Eso a nivel periférico. Ni tampoco en lo que concierne a la producción de aldosterona. Entonces, saber que esas drogas existen en el mercado, y lógicamente me establecen mejor un control del sistema renina-angiotensina. Desde su producción, renina, desde la conversión, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o si ese produjo angiotensina 2, ¿qué puedo hacer? Voy a los receptores de angiotensina 2. Hay antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Sí. Pero en todos ellos, ¿qué está haciendo usted? Está bloqueando al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eso es lo que está haciendo. Está manejando fluidos, bulimia, y está manejando resistencia vascular periférica. Entonces, sea cual sea el que usted escoja, inhibidores de renina, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores de los receptores de angiotensina, usted está bajando gasto cardíaco y está dilatando vasos sanguíneos. Está trabajando con gasto cardíaco y está trabajando con resistencia vascular periférica. Está trabajando con los dos. Y los dos tienen que ver con presión arterial. Usted trabaja con los dos, controla presión. Por eso es que los YECAs, así les llamamos inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, son una droga dentro de las de primera elección. Cuando usted ve a un paciente hipertenso, le voy a dar un YECA, porque voy a trabajar con los dos actores asociados a lo que es la presión arterial. Estos de acá ya los vimos en la clase de diuréticos, son los antagonistas de los receptores de aldosterona. ¿Qué hacen? Evitan que el sodio sea recuperado. Si no se recupera sodio, no recupera agua, por tanto el paciente orina más. Manejo volemia. Igual puedo controlar presión arterial. ¿Debo tener cuidado con los pacientes cuando escojo alguno de los antihipertensivos? Sí, señor. Cuidado. ¿Qué cuidados con los diuréticos, por ejemplo? Los diuréticos tiacídicos sobre todo, pueden inducir hiperglicemia. Entonces, si usted tiene un paciente diabético y ahora es hipertenso, y usted dice, le voy a dar un diurético tiacídico, cuidado, porque puede ser que la glucosa, por ese diurético que está agregando, se incremente. En cardiopatía isquémica, ¿puede tener condición de uso? Sí, porque maneja mal. Un corazón que está siendo dañado te va a manejar mal la precarga. Tienes que aliviarle el trabajo, tienes que bajar volemia. El diurético te va a ayudar. En la falla cardíaca, ni qué decir, el paciente está acumulando agua en exceso, te va a ayudar. En el paciente asmático, ¿ayuda a los diuréticos? Sí, en forma de inhalación puede ayudar a los diuréticos. Claro que en el asma son drogas de tercera línea. Lo vamos a ver en farmacología del asma. El daño vascular periférico puede ayudar también. En estenosis de la arteria renal, cuidado, puede haber compromiso. Un paciente que tenga estenosis de la arteria renal, si bien es cierto hay indicación de los diuréticos, la estenosis de la arteria renal, ¿qué significa? La arteria renal cuando entra al riñón busca irrigar a todo el riñón. ¿Pero qué ocurre en esos pacientes? La capa media que tiene músculo liso está recontra engrosada. Por tanto, la sangre ingresa con mucha dificultad a ese nivel.
Entonces, hay problemas en regular también el flujo sanguíneo renal. El riñón, como le llega poco flujo, favorece la absorción de más volumen de agua. Entonces, aquí los diuréticos, lógicamente, pueden ayudarme en el estado de estenosis renal a manejar mejor la volemia. Diuréticos en embarazo, cuidado, ¿no? Generalmente usamos vasodilatadores. Los beta bloqueantes, cuidado en el diabético. ¿Por qué? ¿Por qué en el diabético cuidado? Vamos a poner un ejemplo nada más, no voy a hablar de todos. Cuando un paciente diabético recibe alguna droga para control de la glucosa, a veces la glucosa baja demasiado. Llega a producir hipoglicemia. Y cuando cae la glucosa, tu sistema simpático se activa. Dice, ha caído la glucosa, busca levantarla, elevarla a un nivel más seguro. Entonces el simpático agarra y busca sus receptores beta para actuar, para defenderte de la caída de la glucosa. Pero ¿qué pasa si a este paciente, que es hipertenso, le das un beta bloqueante? Cuando él haga hipoglicemia, su simpático va a detectar la normalidad. Sale a responder, pero cuando sale a responder encuentra que sus receptores están bloqueados porque le has dado una droga beta bloqueante. Entonces el paciente diabético que es hipoglicemia y está recibiendo un beta bloqueador, cuidado, porque puede ser que no active una respuesta de compensación. Así con las otras drogas. Entonces, cada droga, en cada escenario particular, con cada paciente, usted tiene que saber, ¿le indico o no le indico? ¿Es adecuada o no darle esta droga a este paciente? ¿Debo o no debo tener cuidado? Siempre con la mayor vigilancia. De las más seguras, los YECAS casi en todos los escenarios, ¿no? Diabetes, gota, dislipidemia, cardiopatía isquémica, falla cardíaca, los podemos dar. En el embarazo, YECAS contraindicado. Nunca un YECA, recuerda que tiene un nuevo ser de información, puede afectar al sistema propio del feto, ya en este caso, que está todavía madurando esos sistemas de regulación de la hemodinamia. Mucho cuidado, ahí sí, definitivamente. En estenosis de la arteria renal, contraindicado, proscrito, dar YECA. Le das, el paciente hace falla renal aguda en forma casi inmediata. Entonces, cada familia de estas drogas que nos enseñan que podemos usar en la hipertensión arterial, siempre debemos tener cuidado, ¿no? Porque existen contraindicaciones. Esto es más en el ámbito clínico, ¿eh? Lo importante para mí es lo anterior. Valorar que hay diferentes grupos de fármacos que podemos usar, sí, pero no todos van a ser para todos los pacientes. ¿Qué te está enseñando esta diapo? Que hay pacientes con diferentes enfermedades en donde van a haber fármacos de primera elección y otros que te dicen, no, cuidado, mejor no, mejor opta por las otras familias, por los otros grupos, porque existen riesgos. Pero eso lo van a ver ustedes en clínica. Solamente saber que conocen grupos antihipertensivos, pero no todos los antihipertensivos son para todos los pacientes. Siempre andar con cuidado. Muy bien, entonces ya estamos listos, ¿no? Ya hemos terminado ya la clase de farmacología del manejo de la hipertensión arterial. Cierto es que pareciera algo sencillo en la fisiología, pero en la fisiopatología un tanto que pareciera complicarse nuestro escenario. Pero igual nos sirve de herramienta para entender mejor los procesos por los cuales farmacología ayuda al mejor control de la presión arterial. No sé, por favor, si de su parte tienen alguna duda, pregunta, comentario,